Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor en este martes 2 de junio, queridos amigos. Lleva Peñande Yara, Peñande como siempre a través de su palabra, nuestro camino que estamos celebrando justamente también a los santos Marcelino y Pedro, justamente, que son mártires. Queridos amigos, la palabra del Señor a través de la segunda carta del apóstol San Pedro, capítulo 3 del 11 al 15a y luego del 17 al 18. Queridos hermanos, esperen y apresúrense en la llegada del día de Dios. Ese día los cielos se disolverán, incendiados, y los elementos se derretirán abrasados. Pero ustedes, según su promesa, todos nosotros esperamos unos cielos nuevos y una tierra nueva en los que habite la justicia. Por eso, queridos amigos, mientras esperan estos acontecimientos, procuren que Dios les encuentre en paz con Él, intachables e irreprochables, y consideren que la paciencia de nuestro Señor es nuestra salvación. A pesar de continuar San Pedro. Qué lindo, queridos amigos, que ya en esta introducción prácticamente, estamos en el capítulo 3, nos presenta la promesa de lo que estamos esperando. Va el añandella ya posea, moto la añandella guatañaina, va el añandella usea y se uveina. Cielos nuevos y tierra nueva. Y esto lo vamos a encontrar varias veces, queridos amigos. Lo vamos a encontrar también en el libro del Apocalipsis, es decir, upeoto ñande la yaguatajina, upea la ñande escatón, escatología. Eso quiere decir, queridos amigos, la irrupción. Peñan de yara o uja hoy que alleva. Pe ñande con asome, peñan de coebe, y eso hace que influya y tengamos cielos nuevos y tierra nueva, sociedad nueva, familia nueva, cristianismo comprometido, construcción del reino de Dios. Llegó alguna vez a calcular, bueno, estamos en el año 2026 y en España de Yarala en el año 2338-420, y ande diga tú mala ya con el reino de Dios, y ande apetebe coña en esta vez, no sé, ojalá, porque en este venda ya ese vestido, pero no nos desanimamos, nos dice Pedro. Hay que luchar, hay que empeñarse, porque esperamos. El esperar quiere decir la esperanza. Ape esperanza así que ya guatana, cielos nuevos y tierra nueva. Queridos, mientras esperan estos acontecimientos, por lo tanto, procuren que Dios les encuentre siempre, primero, en paz con Él. Upeaje y seina ñandé, ñamaña ponata y cuata peña de llano yeruea ñandé, y entonces sean intachables e irreprochables, y consideren que la paciencia del Señor es nuestra salvación. Upea la ñandé pues se nota en la lleva, la paciencia de Dios, porque la ñandé castigátaramo, entonces, ay, Dios mío y Señor mío. Así es que, ya llevita soquena entero de te, lleva ya jeca, con mucha fuerza, con mucho entusiasmo, que el reino de Dios se haga presente en medio de nuestra sociedad. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.